Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos la vida de cada persona que se toma el tiempo para prestarnos su atención y escuchar nuestro programa Liderazgo Punto Clave. En el día de hoy seguimos bajo el tema general Herramienta para enfrentar la crisis, y como subtítulo tenemos Una vida en esperanza. ¿Por qué hablar de esperanza en medio de la pandemia global que nos está afectando? Definitivamente, toda emergencia humanitaria también es una crisis espiritual. Toda pandemia, toda prueba en algún momento se convierte en una crisis espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan la pandemia como la que estamos viviendo en este momento, lo más natural es que como ser humano tengamos la tendencia a hacernos algunas preguntas e incluso en algunos casos también nos podemos nos ponemos a cuestionar el papel de Dios en medio de este desastre. Algunas preguntas como las siguientes son naturales, que surcan. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios no ha intervenido para detener esto? ¿Dónde está Dios en medio de tanta muerte, en medio de tanto dolor, en medio de tantas dificultades? ¿Qué quiere Dios ver que suceda con esta pandemia que nos está azotando de manera tan intensa? De alguna manera, por eso decimos que muchas veces las adversidades se convierten también en crisis espirituales porque nos ponen a cuestionar el rol y el papel de Dios en medio de ese problema. Definitivamente es importante que cuando estamos acompañando a las personas, no solamente los acompañemos desde la dimensión social, la dimensión física, sino que es sumamente importante también ofrecer acompañamiento en esta dimensión de crisis espiritual que muchas veces también surge en medio de los desastres. Es importante que le digamos a la gente que la gracia y bondad que recibimos de Jesús nos obliga a responder al sufrimiento que hay en el mundo. Es importante que nosotros como líderes cristianos, inspirados en el modelo de Jesús, seamos capaces de amar a nuestros semejantes y de acompañarle aún en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Como motivo de esperanza, porque nuestro tema es una vida en esperanza, y utilizando justamente este pasaje de Apocalipsis, lo vamos a estar leyendo, porque en medio de la muerte, del duelo, de la pérdida, de la enfermedad, de la escasez, del dolor, la palabra de Dios tiene que ser nuestro estandarte, tiene que ser nuestra guía. Y justamente junto con el Espíritu Santo, de ahí proviene la fuerza que necesitamos para seguir hacia adelante en medio de las dificultades. Y en el libro de Apocalipsis tenemos en el capítulo 3, el capítulo del 3 al 5, dice, los versículos, del 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuánto motivo de esperanza nos da este pasaje bíblico. Cuánto motivo para nosotros saber que esto pasará. Cuánto motivo para nosotros estar gozosos por saber que en algún momento de nuestra existencia Dios enjugará toda lágrima.
Y ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, no habrá más llanto, no habrá más cáncer, no habrá más enfermedad, no habrá más diabetes, no habrá más hipertensión, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque todas estas cosas que estamos viviendo en este momento pasarán. Y el que está sentado en el trono dijo y reafirmó esto: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y nosotros, como líderes cristianos, en medio de esta circunstancia, tenemos que seguir proclamando el mensaje de esperanza. Ahora mismo, vivimos ahora por el momento en un tiempo en el que la creación se queja en tribulaciones, esperando que llegue la redención del mundo. Pero vivimos ahora a la luz de cierto futuro, vivimos ahora pensando que esto pasará. Esta es la confianza que nos invita a seguir hacia adelante y a servirle a nuestro prójimo y sobre todo a los que están en mayor condición de vulnerabilidad. Ofrecer esperanza tiene que marcar la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada líder y de cada ministerio. Queremos servir con amable alegría, sabiendo que estamos comprometidos en un privilegio sagrado cuando cuidamos a los pobres que están en sufrimiento, cuando cuidamos a los que están hoy más que nunca sufriendo las consecuencias de este coronavirus, cuando tenemos la oportunidad de pastorearlo, de acompañarlo, de liderarlo. Eso es más que un privilegio dado a nosotros de parte de Dios. Y en el Salmo 71, versículo 5, la palabra dice de la siguiente manera: tú, Señor soberano, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. David comprendió lo que significaba esperar en el Señor en quietud y en confianza. Y el llamado que hacemos en este día, viviendo en esperanza, es que debemos de permanecer en silencio y sentir la presencia de Dios en medio de nosotros conforme continuamos estudiando y aplicando la palabra de Dios. Repito el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es un privilegio lo que hemos tenido la oportunidad de servir a Dios desde nuestra juventud. Y es un privilegio saber que Él es nuestro refugio de generación en generación y que antes que los montes fuesen, ya Él era Dios. Cuando hablamos de esperanza, ¿a qué nos referimos? Esta palabra se refiere a algo en el futuro, una expectativa de lo que ha de venir, según Romanos 8:24. También significa esperar con confianza. Y nosotros estamos llamados a persistir con una fuerte esperanza. La fe cristiana proclama que el sufrimiento, la maldad, la injusticia, la desigualdad, el narcotráfico, la corrupción, el clientelismo, el abuso, no tienen la última palabra en la existencia humana. Sabemos y tenemos la seguridad, tenemos la certeza que algún día cesará todo lamento, terminará todo sufrimiento, toda maldad dejará de existir y todas las lágrimas de nuestros ojos serán limpiadas, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis 21, del versículo 3 hasta el versículo 5. ¿De dónde tenemos confianza a la esperanza? Bueno, debemos de leer 2 de Tesalónica, capítulo 2, versículo 16, que se refiere a ¿qué? Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Repetimos lo mismo de siempre. Nuestra esperanza no está en las nuevas autoridades políticas. Nuestras esperanzas no están en los nuevos senadores, en los nuevos diputados, en los nuevos funcionarios. Nuestra esperanza no está en nuestro empleo. Nuestra esperanza está en Dios.
en Jesucristo y es una buena esperanza porque Él permanece fiel aunque todo el mundo nos abandone, aunque todo el mundo nos traicione, Dios permanece fiel. Tenemos esperanza gracias a las buenas nuevas de Cristo y todo lo que tiene que ofrecer y porque hemos conocido a un Dios de amor incondicional y a un Dios de gracia. Justamente en estos momentos de problemas, de desempleo, de escasez, de hambre, de dolor, de enfermedad, de muerte, de aislamiento, de encerramiento, de ansiedad, de temor, nos encontramos con muchos que han perdido la esperanza a causa de la pandemia del COVID-19. Justamente repetimos, el desempleo, la injusticia, la enfermedad, la falta de atención, la falta de cuidado, el hambre y la incapacidad de satisfacer muchas veces nuestras necesidades básicas están minando nuestra esperanza. Pero nosotros como líderes tenemos que allegarnos a la gente que está viviendo en estado de desesperanza y compartir la esperanza de tener plenitud de vida en Cristo. Una esperanza que nunca nos va a defraudar y nunca nos hará daño. También, asimismo, con una gran expectativa, tenemos que saber que habrá el cumplimiento de un evento glorioso que Dios nos ha prometido en Tito capítulo 2, versículo 13. La bendita esperanza es la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos esperar y creer con certeza que Jesús va a regresar y va a completar su trabajo de transformación en nuestras vidas. En Tito 2:13 dice, así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día este sufrimiento terminará, este sufrimiento acabará, este sufrimiento cesará y dejará de ser. Debido a que cada vez nos acercamos más a la eternidad, no podemos evitar comprometernos espiritualmente con las personas. Debemos hacer oraciones constantes por las personas y por nuestra propia resistencia y sabiduría. Nuestro compromiso espiritual con las personas aumenta cuando le brindamos la oportunidad de hablar sobre las cuestiones más profundas y los recursos espirituales que pudieran tener, explorando juntos con ellos cómo tratan los asuntos de fe y de esperanza, de perdón y el futuro. Esto es aún más profundo cuando nos invitan a orar con ellos. Hay en este momento una gran necesidad de hablar del mensaje de esperanza, del mensaje de Jesús. La gente tiene necesidad de ser escuchado. La gente tiene necesidad de que le prestemos toda nuestra atención. La gente tiene necesidad de dialogar con nosotros, de hablar de sus miedos, de sus temores, de sus expectativas, de su falta de esperanza y de cómo están siendo afectados por esta pandemia. Hoy más que nunca, como líderes cristianos, tenemos que estar atentos y tenemos que leer las señales de angustia, de tristeza y de dificultad en la vida de la gente, y tenemos que estar dispuestos a acompañarlo. Tenemos que estar dispuestos a ejercer una escucha atenta para las personas. Decía una persona en estos días que nosotros no deberíamos de hablar de aislamiento social. No debemos de hablar de aislamiento social, debemos de hablar de aislamiento físico, pero no de aislamiento social. Hoy necesitamos utilizar todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para conectarnos con la gente, para hablar con la gente, para escuchar a la gente, para aconsejar a la gente, para escuchar cuáles son sus principales temores y miedos en medio de este tiempo. Hoy más que nunca tenemos que conectarnos con la gente para decirle que hay esperanza. Hoy más que nunca tenemos que conectarnos con la gente para decirle que esta vida no termina aquí, que estamos aquí de paso, que hay una vida hacia la eternidad y que tenemos que prepararnos para poder pasar esa eternidad junto a Jesús, junto al Padre. Hoy más que nunca tenemos que decirle a la gente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres.
Hoy más que nunca necesitamos decirle a la gente que tenemos que prepararnos para ese último viaje que es la muerte, que tenemos que tener nuestros papeles y nuestro pasaporte al día y que solamente esa visa hacia esa vida eterna la tenemos a través de Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que hablar de esto. Cuando las personas ven nuestra dependencia de Dios, le damos esperanza. Cuando las personas ven que en medio de esta circunstancia nosotros nos mantenemos firmes en la fe, confiando en Dios y sabiendo que todo obra para bien y sabiendo que al final será mucho mejor lo que vendrá y sabiendo que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando la gente ve esta convicción en nuestras vidas, le damos esperanza. Ellos dirán, ese cristiano tiene un espíritu diferente. Yo quiero de lo que tiene ese líder cristiano, que en medio de esta circunstancia perdió a la mamá, perdió al papá y como quiera se mantiene firme en su esperanza. Yo necesito eso que tiene esa persona. Queremos que otros vean que estamos juntos con ellos en sus necesidades más profundas y sus necesidades más básicas. A través de esos actos de solidaridad, a través de esos actos de empatía, a través de esos actos de identificarnos con lo que sufren, le estamos extendiendo un acceso hacia la esperanza. Y este es el papel más importante que tenemos que desempeñar en medio de este momento que estamos viviendo. El Evangelio nos hace un llamado a agradecer e incluso por todo, a siempre estar regocijado y estar listo continuamente para rendir cuenta de la esperanza que yace en nosotros cuando la gente vea que en medio de estas circunstancias nosotros nos mantenemos en paz. Nosotros mantenemos nuestro gozo, nosotros mantenemos nuestra esperanza, nos va a preguntar, ¿por qué nos comportamos de una manera tan diferente a cómo se está comportando el resto de la humanidad, a cómo se está comportando el resto del mundo? Nada es más persuasivo que el testimonio de la alegre esperanza en medio de graves dificultades, señores. Nada es más valioso que eso y tenemos que dar ejemplo de que nuestra fe está fundamentada en la roca inmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué tenemos que tener tantas esperanzas? Sencillamente, repito la frase anterior, nada es más persuasivo que el testimonio de la alegre esperanza en medio de graves dificultades. Celebramos el Evangelio como la proclamación de una esperanza tan fuerte que no se puede cambiar. Estamos recibiendo un reino inconmovible, según Hebreos 12:28. Tenemos que ser agradecidos, según Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 15. No teman lo que ya ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren su corazón a Cristo como Señor. Siempre estén listos para defender a cualquier persona que les pida rendir cuenta sobre la esperanza que tienen. Hablamos de vivir en una forma que levante preguntas en las mentes de las personas, de las cuales Jesús sea las respuestas. Una de esas preguntas ciertamente es, ¿qué hace que tengan tantas esperanzas en medio de la muerte? Que tengan tanta esperanza en medio de la enfermedad, que tengan tanta esperanza en medio del dolor, que tengan tanta esperanza en medio de la escasez. ¿Por qué se comportan de esa manera? Yo tengo esperanza, usted tiene esperanza. ¿Qué debe suceder en mi vida para que tenga una esperanza absoluta? Estas son preguntas importantes que tenemos que hacernos. Si la esperanza es un fruto de mi circunstancia, entonces la esperanza será tan precaria como las posibles amenazas a mi situación actual. Un accidente, un cáncer, una enfermedad, un ataque, una diabetes.
¿En qué estoy yo basando mis esperanzas? ¿Estoy basando yo mi esperanza en que tengo un buen empleo? ¿Estoy basando yo mi esperanza en que tengo una buena salud? ¿Estoy yo basando mi esperanza en que puedo contar con mi familia, en las circunstancias externas que me rodean? Si mi esperanza está basada ahí, soy digna de pena, porque las circunstancias cambian. Hoy estoy muy bien, hoy estoy saludable y mañana puedo estarme muriendo. Y entonces, ¿qué será de mi esperanza? La esperanza nos libera para vivir una rebelión de júbilo contra todo lo que evita que la vida llegue a ser como Dios quiere que sea. Esta frase la dijo un señor que estaba viviendo en medio de un centro de refugio, de un campo de refugiados. Había tenido que salir huyendo de su país. Una gran parte de su familia había sido asesinada. Y él estaba en ese momento alabando y glorificando el nombre de Dios. Y alguien le preguntó, ¿cómo es posible que tú ahora viviendo en un centro de refugiados, cómo es posible que tú habiendo perdido a tu familia, ahora tú estás alabando y bendiciendo el nombre de Dios? Y él le respondió de esta manera: la esperanza nos libera para vivir una vida rebelión de júbilo, perdón, leo otra vez. La esperanza nos libera para vivir una rebelión de júbilo contra todo lo que evita que la vida llegue a ser como Dios quiere que sea. ¿Qué significaba esta frase para este hombre? En medio del dolor, en medio de la pérdida de todas mis posesiones materiales, en medio de la pérdida de mis seres queridos, yo tengo que vivir en esperanza y yo tengo que estar en gozo. ¿Por qué? Porque esta esperanza me ayuda a entender que esta vida no es la vida ideal que Dios tiene para mí. Esta esperanza me ayuda a entender que todo esto va a pasar ahí, que un día yo estaré en la presencia de Dios y que Él va a enjugar toda lágrima y no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá pandemia, no habrá enfermedad. Y cuando nosotros mantenemos nuestras vistas y nuestros ojos en el autor de la fe, y cuando mantenemos nuestros ojos en esa gran eternidad que nos espera, todo lo que no puede pasar pierde importancia. Somos seres humanos. Tendremos dolor, tendremos afanes, tendremos pérdida, lloraremos, tendremos miedo, tendremos temor, pero no debemos mantenernos en el miedo. No debemos mantenernos en el temor, porque la vida es mucho más que esto, señores. La vida es mucho más que esto y necesitamos que esa esperanza de esa vida eterna y de ese futuro glorioso por la eternidad junto al Padre, junto a Jesús, nos mantengan en pie y que entendamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que entendamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero repetir lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las preguntas que yo tengo para ustedes en este día son las siguientes. ¿Qué se puede hacer personalmente para que las personas puedan vivir con esperanza? Usted que es líder cristiano, usted que es pastor, ¿qué usted puede hacer para que todas las personas que vienen delante de usted, que le llaman, que lo contactan, tristes, lleno de pesar, lleno de problemas, lleno de enfermedad, lleno de escasez, qué usted puede hacer para que esas personas aprendan a vivir en esperanza? Y para usted mismo vivir en esperanza. La segunda pregunta es: ¿qué papel debe tener la iglesia para superar las desesperanzas que encontramos en muchas de las comunidades que servimos?
como iglesia, cómo podemos ser portadores de esperanza para nuestras comunidades que en este momento están siendo tan afectadas por toda esta secuela del coronavirus. Yo quiero compartir con ustedes una oración de cierre que dice de la siguiente manera: Padre Celestial, yo soy tu humilde servidor. Vengo ante ti hoy con la necesidad de tener esperanza. Hay momentos en los que me siento impotente, hay momentos en los que me siento débil. Yo oro para tener esperanza, oro para ser llenado con tu luz desde la cabeza a los pies, para regocijarme en tu gloria. Quiero saber que todo estará bien en el mundo, tal como tú lo has planteado, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a caminar en tu luz y a vivir mi vida en fe y gloriosa esperanza. En tu nombre oro. Amén. El material que hemos compartido en este día se encuentra en un documento llamado Testimonio Extraordinario de Personas Ordinarias. Si usted vive en esperanza, usted está dando un testimonio extraordinario y está haciendo la luz que necesitan las personas en este momento de tanta oscuridad a nivel global. Dios le bendiga muchísimo y como siempre, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su espacio, Liderazgo.clave. Les invito a que estén visitando mi canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, y al mismo tiempo les invito a que estén visitando mi cuenta de Instagram, Jocelyn Rivera. Muchísimas gracias. Y si ha entendido que esta reflexión bíblica tiene algo que puede ser edificante para alguien, le invitamos que le esté compartiendo con todo su contacto. Muchísimas gracias y que Dios nos esté guiando hacia esa esperanza eterna. Dios le bendiga.